Un viejo conserje trabajando en silencio, una maestra arrogante y un piano polvoriento en la esquina del aula. Lo que comenzó como una cruel broma para burlarse de la anciana, se convirtió en una interpretación que conmovió el alma, haciendo que toda la prestigiosa escuela quedara en silencio y rompiendo el orgullo de quienes antes la menospreciaban. Jamás hubieras imaginado cómo la anciana les dio la vuelta. No con enojo ni discusiones, sino a través de la música que brotó desde lo más profundo de su corazón. Willow Ridge Academy es una de las escuelas más prestigiosas, donde cada mañana está marcada por autos de lujo alineados para dejar a los estudiantes en la entrada. De los brillantes vehículos bajan adolescentes vestidos con ropa de diseñador, peinados impecables, miradas seguras y posturas orgullosas. Han crecido entre lujos y eso se nota en cada paso que dan, en cada risa que resuena por el campus. Pero en medio de este entorno opulento y radiante, hay una figura pequeña y silenciosa. Es Marta, la anciana conserje. De piel oscura, la espalda ligeramente encorvada por el peso de los años. En contraste con las risas brillantes y las miradas altivas de los estudiantes, Marta inclina la cabeza en silencio, empujando un viejo carrito de limpieza por los largos e interminables pasillos. El uniforme azul oscuro cuelga suelto sobre su frágil cuerpo, y sus manos arrugadas y encallecidas limpian incansablemente cada rincón de la escuela. Nadie la nota, nadie la saluda. Pasan junto a ella como si fuera una sombra, un objeto inanimado. A veces se detiene, y sus profundos ojos castaños se alzan para observar a los estudiantes que pasan. Su mirada, aunque teñida de tristeza, es serena, como si ya hubiera aceptado desde hace tiempo su invisibilidad entre esa gente. Marta nunca esperó que alguien se detuviera a saludarla o a prestarle atención. Acepta en silencio su lugar, trabajando como una sombra en medio de aquel entorno lujoso. Pero no sabía que, en tan solo unos días, sería ella, esa figura olvidada, quien volcaría por completo el orden del orgulloso y prejuicioso mundo de Willow Ridge Academy. El gran reloj en el pasillo marcó la hora, señalando el final de otro largo día en la academia. El bullicio de los estudiantes fue desapareciendo poco a poco, dejando tras de sí el silencio de los pasillos largos y resonantes. Marta, aunque cansada, con paciencia, guardó sus herramientas de limpieza en el viejo carrito y salió suavemente por los familiares portones de la escuela. Sus pasos avanzaban lentamente por los caminos angostos, desapareciendo de la vista de los pocos que aún quedaban. Ya no vestía su holgado uniforme de conserje. Solo era una anciana con un suéter deslavado, fundiéndose en la soledad de la luz del atardecer. Silenciosa, su pequeña casa se encontraba al final de una calle angosta, modesta pero ordenada y limpia. No había nadie esperándola, nadie que la saludara, solo el familiar crujido de la puerta cada vez que regresaba. Al entrar en su pequeño hogar, encendió una vieja lámpara de escritorio, cuya luz amarilla revelaba suavemente un rincón sencillo pero cálido de la habitación. Sobre la mesita junto a la ventana, varias fotografías en blanco y negro, ya amarillentas por el paso del tiempo, estaban cuidadosamente colocadas, como si conservaran recuerdos hermosos pero lejanos. Entre las fotos se veía a una joven con una sonrisa radiante, ojos brillantes llenos de esperanza, y sus delicadas manos descansando suavemente sobre las teclas del piano blanco y negro. Esa era Marta en su juventud, una Marta llena de ambición y talento, que una vez se paró en grandes escenarios al sonido de atronadores aplausos. Pero el destino nunca fue amable, especialmente con aquella joven talentosa y negra. A pesar de su talento innato, Marta no pudo escapar de la sombra de la pobreza y del prejuicio social. Las oportunidades que merecía se le escapaban constantemente, reemplazadas por miradas frías y rechazos amargos. Las puertas del escenario se le cerraron en la cara, no por falta de talento, sino porque el color de su piel y sus orígenes no eran aceptados por la sociedad de aquel entonces. Con el tiempo, la joven Marta se vio obligada a guardar sus sueños, enterrándolos en lo más profundo de su corazón, dejando atrás la hermosa música que una vez persiguió con pasión. Y ahora, después de tantos años, todo lo que quedaba era una anciana que aceptaba en silencio una vida de soledad, como si aquella juventud brillante nunca hubiera existido. Y cada noche, cuando todo cae en el silencio del sueño,
Marta entra en silencio a la pequeña iglesia al final del camino, donde un viejo piano aún canta los sonidos más bellos. Se sienta en silencio ante las teclas, dejando que sus viejos dedos temblorosos vivan una vez más esa pasión de antaño en las suaves notas que nadie escucha. La música suena suavemente en la oscuridad de la iglesia, como si consolara una vida que ha sufrido demasiadas pérdidas, como si le recordara a Marta que, en algún lugar dentro de ese pequeño y envejecido cuerpo, aún queda una débil chispa de la luz de ayer. Marta no sabía que esas pequeñas y calladas notas pronto serían escuchadas bajo las luces más brillantes, haciendo que todo ese mundo deslumbrante guardara silencio y escuchara. La débil luz de la luna se filtraba a través del viejo dosel de árboles, proyectando una luz pálida y brumosa sobre el angosto sendero que conducía a la iglesia, como una delgada neblina cubriendo los recuerdos de la señora Marta, mientras la oscuridad se espesaba sobre el pueblo y los últimos sonidos del día se desvanecían. Fue entonces cuando se echó el suéter deslavado sobre sus frágiles hombros y salió lentamente de su pequeña y solitaria casa. Durante muchos años cada noche era igual. Sus pasos eran firmes mientras caminaba por aquel sendero, siguiendo el estrecho y desgastado camino que conducía a la vieja iglesia, escondida en silencio en el corazón del barrio pobre. La iglesia no tenía nada de especial. Su arquitectura era simple y modesta, igual que su vida. Las paredes de ladrillo estaban agrietadas por la edad. Algunas partes se estaban desprendiendo, pero curiosamente, aún irradiaba una luz cálida y extraña que nadie podía explicar. Tal vez era amor, tal vez era memoria, o quizás simplemente era porque ese era el único lugar donde podía encontrar algo de paz en una vida llena de tormentas. Cada vez que entraba a la iglesia, cerraba con suavidad la puerta de madera tras de sí, separándose por completo del mundo exterior. En ese pequeño y silencioso espacio, la señora Martha se transformaba por completo. Ya no era la vieja conserje descuidada, olvidada y despreciada, sino simplemente una artista anciana que regresaba a lo que más amaba, el piano. Ese viejo piano llevaba ahí incontables años. Las teclas estaban amarillentas, la pintura negra que alguna vez brilló, ahora cubierta por una fina capa de polvo del tiempo. Sin embargo, cada noche, cuando colocaba sus manos callosas sobre las teclas, el sonido seguía resonando, claro y extrañamente puro, como si las notas hubieran estado esperando a que ella las despertara. La señora Martha se sentaba allí, cerraba los ojos por un largo momento antes de comenzar a tocar, porque necesitaba un instante de silencio, un espacio para que los viejos recuerdos volvieran naturalmente. Al tocar por primera vez las teclas con suavidad, los recuerdos cobraban vida con cada nota, como si nunca hubieran sido opacados por la dureza del mundo exterior. Recordaba claramente su primera presentación como una joven prometedora, su corazón latiendo con fuerza ante cientos de ojos que la observaban desde el gran salón. En aquel entonces, sus manos temblaban, pero estaban llenas de vida. Cada nota encantaba al público. Los aplausos sonaron cálidos al finalizar la presentación, y la joven Marta creyó que su vida siempre pertenecería a la música. Pero el tiempo pasó, y Marta comprendió que la vida no se trataba solo de talento o pasión. El mundo que la rodeaba estaba lleno de prejuicios crueles, especialmente contra una chica pobre y negra. No importaba cuán talentosa fuera, siempre sería como una flor hermosa creciendo en el lugar equivocado, eternamente ignorada. Las puertas de las grandes presentaciones, los escenarios deslumbrantes, se le cerraban una a una. No porque no reconocieran su talento, sino porque no podían aceptar su origen y el color de su piel. Ese dolor obligó a Marta a guardar su sueño, a darle la espalda lentamente a su pasión y a convertirse en una persona común, sin nombre, que la sociedad consideraba más adecuada para su papel. Desde entonces, el piano dejó de ser un escenario para su brillantez y se convirtió en un amigo secreto, silencioso y profundo. Ahora, con la edad pesando sobre sus hombros como una carga, cada nota que tocaba ya no llevaba las esperanzas juveniles, sino solo contenía el arrepentimiento y la añoranza por una vida que podría haber sido diferente. Cada noche tocaba para sí misma, tocaba para mantener vivos los sueños inconclusos.
aún no completamente barridos por el tiempo. Tocaba las piezas que había amado en su juventud, sinfonías de Beethoven, Chopin y Debussy. Melodías tan hermosas que solo podían resonar entre las paredes de la pequeña iglesia vieja. Nadie más conocía este secreto, ni siquiera las personas más cercanas a ella, porque no quería compartir la parte más preciosa de su vida con un mundo que una vez fue tan frío y cruel con ella. Después de cada sesión, se ponía de pie, cerraba con cuidado la tapa del piano, como si fuera un ritual, y luego regresaba con suavidad a casa, de vuelta a la realidad solitaria y silenciosa. Esa noche, bajo la tenue luz de la luna, se sentó una vez más frente al piano, pero extrañamente sintió que algo era diferente. Una vaga sensación de que la vida ya no se trataba simplemente de una repetición interminable de días. Una premonición suave pero firme de que el secreto que había atesorado todos esos años ya no permanecería en secreto para siempre. Sin embargo, la señora Marta no podía saber que, al día siguiente, el mundo que siempre la había hecho invisible la empujaría hacia la luz de forma implacable, obligándola a tocar una vez más las teclas ante los ojos fríos y escépticos de los demás. Esas personas nunca entenderían que, cuando la música ha vivido lo suficiente en el corazón de alguien, por más que la vida la aplaste, siempre encontrará una manera de hablar, rompiendo cada prejuicio que le ha sido impuesto. Y en el momento más inesperado, la señora Marta no sería solo una anciana olvidada, se convertiría en lo más milagroso que la orgullosa escuela Willow Ridge haya presenciado jamás. Mientras la señora Martha permanece profundamente inmersa en el mundo de melodías de piano llenas de misterio, no muy lejos, en la prestigiosa Academia Willow Ridge, un mundo completamente distinto opera en silencio, pero está lleno de glamour, vanidad y rincones oscuros difíciles de ver. Y en el centro de ese mundo está nada más y nada menos que Madison Harrington, la estudiante más hermosa, rica, poderosa y arrogante de esta escuela prestigiosa. Madison no solo posee una belleza que provoca la admiración de todos, con su cabello dorado, sedoso y bien cuidado, y sus cautivadores ojos azul hielo, sino que también es heredera de una vasta fortuna y poder, perteneciente a la familia Harrington, una de las más elitistas de la ciudad. Desde pequeña, Madison nunca ha sabido lo que es carecer de algo. Nunca ha tenido que esforzarse por nada, porque para ella todo puede comprarse con dinero, fama y estatus social. A los 17 años, Madison comprendió rápidamente el poder que tenía y supo cómo explotarlo al máximo. Sabe exactamente qué hacer y decir para que todas las miradas se dirijan hacia ella. Los profesores la favorecen. Los compañeros la rodean constantemente, todos intentando captar su atención. Madison da esto por sentado, porque en su mundo es natural que los demás la idolatren. Sin embargo, bajo su belleza perfecta y su encanto, se oculta un corazón frío y arrogante. Para Madison, aquellos menos afortunados, aquellos que considera inferiores en estatus social, no merecen más que desprecio y burla. Y entre esas personas pequeñas e insignificantes está la señora Marta, la anciana conserje que trabaja silenciosamente en la escuela, a quien Madison ha elegido como blanco diario de sus juegos crueles. No hay un motivo específico para su comportamiento. Madison simplemente siente incomodidad al ver la figura frágil, envejecida y cansada de la señora Marta pasar por los pasillos. Es como una mancha en el cuadro glamoroso de la prestigiosa escuela. Para Madison, burlarse de la señora Marta no es más que un pequeño placer, una forma de demostrar su poder, de liberar las tensiones sin sentido de su vida lujosa y de recordarse a sí misma cada día la posición elevada que ocupa. Madison realiza acciones que aparentan ser accidentales, pero que en realidad son totalmente intencionales, con el propósito de hacerle la vida más difícil a la señora Martha. A veces es una taza de café caliente derramada en el suelo, otras veces una caja de pastel tirada a propósito, o simplemente las huellas de sus zapatos sucios, que pisa con intención sobre el piso brillante. Cada vez Madison se coloca en una esquina del pasillo, observando con deleite malicioso, esperando que aparezca la señora Martha con su trapeador para limpiar el desastre que ella misma ha causado. Lo que más satisfacción le da a Madison
es ver el rostro resignado y paciente de la señora Martha mientras se agacha a limpiar las manchas que la joven ha provocado. Acciones como estas jamás le provocan remordimiento ni culpa, porque está convencida de que la sociedad ya ha trazado fronteras claras. Los ricos y poderosos como ella tienen el derecho de decidir, mientras que personas como la señora Martha han nacido para servir y soportar. Una vez una amiga cercana de Madison le preguntó con cierta duda si no sentía que estaba yendo demasiado lejos. Pero Madison simplemente respondió con una sonrisa fría y una afirmación firme. Personas como ella nacieron para limpiar cosas como esa. Si no quiere luchar, ¿por qué no se hace más rica y poderosa? Las palabras de Madison dejaron a sus amigas en silencio, aunque a veces sentían que sus acciones eran demasiado crueles. Nadie se atrevía a contradecirla porque temían perder el favor de esa chica poderosa. La arrogancia e indiferencia de Madison crecían cada día, porque nunca había enfrentado las consecuencias de sus actos. Siempre había vivido en un mundo perfecto creado por su familia y por la sociedad, donde cada error era cubierto con dinero y privilegios. Pero Madison jamás imaginó que su arrogancia sería justamente lo que haría que su mundo perfecto comenzara a resquebrajarse, y que la anciana a la que siempre había despreciado, la señora Martha, sería quien haría que todo se pusiera patas arriba en medio de su ciega confianza. Madison jamás imaginó que llegaría un día en que la señora Martha dejaría de ser silenciosa y sumisa, y que ella misma, con su malicia aparentemente inofensiva, estaría preparando sin saberlo el escenario más grandioso y brillante, donde la señora Martha subiría para usar el talento musical que siempre había ocultado, y hacer que Madison comprendiera que el valor de una persona jamás se mide por el estatus ni por el dinero. Pero ese día aún no ha llegado. Y en este momento, Madison sigue caminando con arrogancia por los pasillos de la escuela, riendo y bromeando con sus amigas, mientras la señora Martha se agacha en silencio a limpiar las manchas que Madison ha provocado. Ninguna de las dos sabe que, en solo unos días, sus vidas se cruzarán de una manera que nadie podría haber imaginado. Y la arrogancia que Madison siempre consideró su arma más poderosa se convertiría en la misma cosa que la haría experimentar por primera vez en su vida lo que realmente significan el fracaso y la humillación. En el mundo perfecto del que Madison Harrington siempre se veía orgullosamente como el centro, nunca estuvo sola. A su lado estaban personas como el Señor Richard Grayson, el renombrado profesor de música, que ayudó a nutrir y a reforzar aún más el orgullo y la arrogancia profundamente arraigados en los estudiantes adinerados de la Academia Willow Ridge. El señor Grayson era un hombre de unos 50 años, alto y delgado, con un aire de poder que lo rodeaba. Sus ojos agudos observaban todo con gran detalle, como si conociera cada pensamiento de la persona frente a él. Pianista famoso antes de dedicarse a la enseñanza en esta prestigiosa escuela, siempre vestía trajes caros, impecablemente arreglado, con su cabello blanco peinado a la perfección y sus manos adornadas con un reloj de lujo, casi como si quisiera solidificar su estatus social. Pero detrás de esa apariencia pulida y sofisticada se escondía un hombre lleno de arrogancia y frialdad. El señor Grayson creía firmemente que el mundo estaba claramente dividido entre ricos y pobres, entre verdaderos talentos y personas sin talento. En su mente, el talento y la riqueza siempre iban de la mano. Estudiantes como Madison Harrington, provenientes de familias adineradas, siempre recibían trato preferencial, valoradas como gemas preciosas, mientras que aquellos de orígenes más humildes, sin importar su potencial, nunca recibían una segunda mirada. Para el señor Grayson, enseñar música en Willow Ridge no era simplemente un trabajo, era su propio escenario personal, donde podía exhibir su poder y afirmar su superioridad ante todos. A menudo organizaba grandes recitales de piano y concursos musicales competitivos que creaban sutiles rivalidades entre los estudiantes. Estas presentaciones no tenían como objetivo desarrollar el talento de los alumnos, sino afirmar su posición suprema, reforzar la admiración de los padres ricos y realzar aún más su ya brillante reputación en el mundo de la música. Más que nadie, él entendía el valor de la riqueza, los regalos lujosos de las familias ricas, las fiestas organizadas solo para que él asistiera, los elogios excesivos que recibía.
Todo esto lo impulsaba a volverse cada vez más arrogante. A veces no dudaba en mostrar abiertamente su prejuicio y desprecio hacia trabajadores como la señora Martha, quien a sus ojos no era más que una figura pequeña e insignificante, indigna de atención. Una vez, mientras caminaba por el pasillo de la escuela y vio a la señora Marta agachada limpiando manchas, bajó la voz para hablar con un estudiante cercano, lo suficientemente alto como para que ella escuchara. Si no estudias como es debido, tu futuro no será diferente al de ella. Sus palabras frías y despiadadas resonaron en la mente de la señora Martha, pero ella solo pudo bajar la cabeza en silencio, sabiendo que no tenía poder para desafiar a alguien como el señor Grayson. Además, durante sus clases, el señor Grayson creaba un ambiente feroz de competencia. No dudaba en menospreciar a los estudiantes que carecían de confianza o talento frente a toda la clase. Creía que esa dureza haría más fuertes a los mejores estudiantes, mientras que los más débiles aprenderían que no pertenecían a su mundo, un mundo reservado solo para los excepcionales, para la élite. Con Madison Harrington mostraba una preferencia especial. A menudo dedicaba tiempo extra después de clase para darle lecciones privadas. Siempre la colocaba en el centro de las presentaciones más importantes de la escuela y elogiaba su talento incluso cuando cometía errores evidentes. Para él, el verdadero talento no se trataba de quién lo merecía, sino del estatus social y la reputación del estudiante. Madison, con su apariencia perfecta y su origen adinerado, se convirtió naturalmente en el modelo ideal de lo que él consideraba talento. Poco a poco, el favoritismo evidente del señor Grayson hacia Madison y otros estudiantes ricos fomentó una cultura profundamente arraigada de discriminación dentro de la escuela. Los estudiantes adinerados se sentían orgullosos y poderosos, mientras que los menos afortunados se volvían cada vez más retraídos, luchando con sentimientos de inferioridad. Pero para el señor Grayson, nada de eso importaba, porque su única prioridad era construir su propia reputación y poder, indiferente a las consecuencias que su actitud discriminatoria pudiera tener en los demás. Sin embargo, lo que el señor Grayson nunca anticipó fue que su arrogancia y desprecio por los demás llevarían a un evento inesperado en la Academia Willow Ridge. En su orgullo, había creado sin querer una situación que creía que consolidaría aún más su poder. Pero en su lugar, esa situación abrió un escenario completamente nuevo, que no le pertenecía ni a él ni a Madison, sino a la anciana a quien siempre había despreciado. Y en ese momento de sorpresa, el señor Grayson se enfrentaría por primera vez en su vida con la verdad de que el verdadero talento no depende del origen ni del estatus social, y el poder que siempre había ostentado resultó ser frágil ante la música genuina que brota del corazón de alguien que verdaderamente ama el arte. Fue precisamente por su ciega confianza y el poder que nadie se atrevía a desafiar que el señor Grayson nunca imaginó que llegaría un día en que perdería el control sobre el escenario que él mismo había creado. Una mañana cualquiera, como cualquier otra, en la sala de música más grande y magnífica de Willow Ridge Academy, el señor Grayson se mantenía firme frente a sus alumnos, con la mirada aguda recorriendo cada joven rostro lleno de confianza y un toque de arrogancia. Esta era una clase especial que él llamaba Día de Música Improvisada, una oportunidad para que los estudiantes demostraran sus habilidades de improvisación, talento natural y seguridad frente a una audiencia, algo que según él, solo los verdaderamente excepcionales podían hacer. Uno por uno, los estudiantes se acercaban para sentarse frente al majestuoso piano negro. Sus dedos temblaban ligeramente bajo la mirada penetrante y el juicio del profesor, conocido por su dureza. Después de cada interpretación, el señor Grayson no dudaba en dar comentarios directos, a veces fríos e incluso crueles, lo que hacía que toda la clase contuviera la respiración, temerosa y a la vez admirada por el poder de su profesor. Madison estaba sentada en medio del salón como una princesa, llena de orgullo, sus ojos azules brillando con diversión, mientras observaba cómo sus compañeros perdían la confianza bajo la presión del señor Grayson. Ella nunca había temido este momento porque sabía, con certeza, que tocara bien o mal, siempre recibiría elogios de él, porque sencillamente, ella era Madison Harrington, el centro de su mundo perfecto. Después de que un chico terminara su mediocre interpretación,
Madison levantó la vista con una sonrisa burlona y habló con un tono cargado de sarcasmo. Señor Grayson, ¿por qué no intentamos algo un poco diferente hoy? El señor Grayson inclinó la cabeza, sus ojos brillando con interés ante la sugerencia de su alumna favorita. ¿Qué tienes en mente, Madison? Madison lanzó una mirada significativa hacia el pasillo, donde la señora Martha, la conserje, seguía limpiando el suelo. Una sonrisa maliciosa se dibujó brevemente en sus labios y habló lo suficientemente alto para que todos la escucharan. ¿Por qué no invitamos a la señora conserje a tocar una pieza musical? Tal vez solo esté acostumbrada a limpiar las teclas del piano, pero podríamos relajarnos un poco. La risa estalló en todo el aula. El sonido de la burla se esparció como una ola, haciendo que el rostro de Madison se iluminara de triunfo. Algunos estudiantes intercambiaron miradas divertidas, mientras otros se reían incómodamente, sin atreverse a llevarle la contraria. El señor Grayson dudó por un instante, pero pronto sonrió. Jamás habría imaginado que la vieja conserje supiera hacer otra cosa que no fuera limpiar. Para él, la sugerencia de Madison era una excelente fuente de diversión y también una forma de fortalecer su relación con su alumna rica y favorita. Interesante idea, Madison, dijo en voz alta, saliendo al pasillo, donde la señora Martha seguía trabajando en silencio. La llamó con un tono educado pero frío. Señora Martha, ¿le importaría venir un momento? Martha se sobresaltó y se irguió, mirando al señor Grayson con confusión. Su corazón latía más rápido, ya que ningún profesor ni estudiante la había llamado antes a un aula. Caminó con cautela hacia la puerta de la sala de música, sus manos envejecidas temblando ligeramente. Su mente estaba llena de dudas e incomodidad. «Adelante». La voz del señor Grayson resonó con frialdad, haciendo que Martha entrara en la gran sala con una inseguridad más fuerte que nunca. Las miradas curiosas y juzgadoras de los estudiantes la ponían aún más nerviosa, por lo que bajó la vista, evitando el contacto visual con cualquiera. Hoy tenemos una clase especial, y Madison pensó que sería interesante dejar que usted intente tocar una pieza musical, dijo, alargando con intención la palabra interesante, mientras sus ojos brillaban con una burla escondida. La señora Martha se quedó congelada, el corazón apretado por la humillación y la vergüenza, bajo las miradas escrutadoras de los estudiantes. Las risas burlonas aún resonaban en sus oídos, cada carcajada como un cuchillo frío, clavándose en un corazón que ya había soportado demasiado dolor en la vida. Madison cruzó los brazos, los labios curvados en una sonrisa satisfecha mientras observaba el rostro turbado de Martha, pensando en silencio que esta sería la presentación más entretenida del día. El señor Grayson se acercó al piano, mirando a la señora Martha con una expresión desafiante y arrogante, y dijo con voz clara y fría: «Señora Martha, muéstrenos lo que sabe hacer. No se preocupe, no esperamos mucho». Algunas risas suaves se esparcieron por el salón. Algunos alumnos murmuraban emocionados, todos ansiosos por el espectáculo que se avecinaba. Entre las miradas frías del señor Grayson, la sonrisa triunfal de Madison y las risas burlonas de la clase, la señora Martha permanecía en silencio, con los hombros temblorosos. En ese momento sintió que la habían empujado a un rincón del que ya no podía seguir callando ni soportando más. Pero nadie en ese salón sabía que, en lo que parecía el momento más desesperanzador, esa pequeña mujer, envejecida y marcada por el sufrimiento, estaba a punto de subir al escenario más importante de su vida. Y lo que estaba a punto de hacer cambiaría para siempre la forma en que todos veían su música y el verdadero valor de cada persona en esa escuela que solo parecía perfecta por fuera. En esa vasta sala de música, la risa burlona se fue desvaneciendo lentamente, reemplazada por un silencio inquietante, lleno de expectación. Todos los ojos estaban fijos en la mujer pequeña y frágil que permanecía de pie, nerviosa, en medio de aquel espacio deslumbrante y desconocido. Un lugar al que nunca había pertenecido. Las risas burlonas de Madison, la sonrisa fría y desdeñosa del señor Grayson, y las miradas curiosas, compasivas o divertidas de los estudiantes parecían clavarse en la mente de la señora Martha, haciéndola sentir como si el mundo entero se volviera en su contra. En ese momento la señora Martha solo tuvo un pensamiento claro:
salir de allí lo más rápido posible, escapar de la humillación y el dolor que la envolvían. Se dio la vuelta para dejar el majestuoso salón de música, con la intención de regresar a los pasillos familiares, a su trabajo diario de limpieza, ese que había realizado silenciosamente durante décadas sin que nadie la notara. Sus piernas temblaban mientras se preparaba para marcharse, pero justo entonces, algo en lo más profundo de su corazón se agitó con intensidad. El pasado doloroso, los recuerdos largamente enterrados, regresaron con fuerza. Recordó su juventud, llena de pasión, los momentos en los que se encontraba sobre el escenario, inmersa en los aplausos, en el reconocimiento genuino y la admiración por su música. Recordó aquellas largas noches sentada sola en la pequeña iglesia, tocando el piano en silencio, para olvidar el dolor que la sociedad le había causado, para aferrarse a la última chispa de esperanza en su vida. Y en ese instante comprendió que ese momento, en medio de la burla y el desprecio, era cuando debía decidir si seguir viviendo en silencio, soportando, o levantarse y defender su propio valor. La señora Marta sintió que su corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse de su pecho. Su respiración se aceleró. Sus manos viejas y endurecidas se cerraron con fuerza, como queriendo asegurarse a sí misma, buscando un poco de ese coraje frágil que aún le quedaba dentro. Una voz tenue resonó en su mente, instándola a rendirse, a marcharse ahora y evitar más dolor. Pero al mismo tiempo, otra voz, más fuerte y mucho más clara, resonó con decisión, pidiéndole que se detuviera y lo enfrentara todo. Había vivido demasiado tiempo en las sombras, soportado demasiados sufrimientos y burlas. Ya no quería que su vida siguiera hundiéndose en esa falta de sentido. Ni un momento más. Las personas que tenía enfrente, riéndose de ella, nunca habían entendido realmente quién era. Nunca conocieron el potencial y el valor verdadero dentro de aquella mujer pequeña y anciana. Solo veían a una conserje pobre. Veían la debilidad y la inferioridad que la sociedad le había impuesto. Y ella decidió que era momento de demostrarles que estaban equivocados. Con todo el valor que acababa de encontrar en lo más profundo de su ser, la señora Martha levantó la cabeza y por primera vez miró directamente a los ojos del señor Grayson y de Madison. Su mirada ya no era de resignación ni de miedo, sino de determinación, una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. En ese salón, la atmósfera cambió de golpe. Los estudiantes, incluso Madison, se sorprendieron por un momento ante la firmeza en los ojos de la señora Martha. Eran los ojos de alguien que acababa de tomar la decisión más importante de su vida. Inspiró profundamente y paso a paso, lenta pero firmemente, se dirigió hacia el gran piano en el centro del salón. Cada paso resonaba suavemente pero con firmeza sobre el piso de madera pulido, creando un sonido tenue pero lo bastante fuerte como para hacer que toda la sala contuviera el aliento. Madison seguía cada uno de sus movimientos con la mirada, la sonrisa burlona en su rostro desvaneciéndose poco a poco, reemplazada por una breve expresión de desconcierto, que rápidamente se transformó de nuevo en su habitual frialdad. El señor Grayson cruzó los brazos frente al pecho, levantando una ceja con desafío, sin creer en absoluto que la señora Martha pudiera hacer algo más que ridiculizarse frente a la clase. La señora Martha se sentó frente al piano, colocando con delicadeza sus manos gastadas sobre las teclas conocidas. Las teclas se sentían frías pero familiares bajo sus dedos, como viejos amigos reencontrados tras una larga separación. En ese instante, dejó de ver a quienes la rodeaban. Ya no veía a Madison, ya no veía al señor Grayson, ni sentía las miradas burlonas a su alrededor. Solo podía sentir la música, el poderoso llamado del arte que siempre había vivido en su corazón durante tantos años. En ese momento, toda duda, todo miedo y toda resignación desaparecieron por completo de su corazón. La señora Martha estaba lista, no solo para enfrentar su doloroso pasado, sino también decidida a usar el talento que siempre había mantenido oculto para hacer que quienes se habían burlado y la habían menospreciado ese día comprendieran que el verdadero valor de una persona nunca puede medirse por la apariencia o el estatus social, y que la música verdadera siempre sería más fuerte que cualquier burla del mundo.
El momento en que Marta colocó con suavidad sus manos envejecidas sobre las teclas del piano, la atmósfera en la sala se volvió nuevamente tensa, de una forma casi real. Todos los ojos estaban fijos en la mujer frágil sentada frente al gran piano, como si esperaran que cometiera un error, listos para estallar en carcajadas que ya parecían preparadas de antemano. En ese silencio asfixiante, Marta podía oír claramente los potentes latidos de su propio corazón, cada uno recordándole que ese era el momento de demostrar su verdadero valor. Madison, sentada en la primera fila, con los brazos cruzados y una expresión confiada, observaba de cerca a Marta con sus fríos ojos azules, claramente lanzándole un desafío. Una media sonrisa de desprecio se dibujaba en los labios de Madison, como si estuviera segura de que la presentación de aquella anciana conserje se convertiría en el momento más ridículo y memorable de todos. A su alrededor, algunos estudiantes susurraban entre ellos, mientras otros estaban listos para estallar en carcajadas ante el más mínimo error de Marta. Cerca el señor Grayson también observaba atentamente a Marta, con sus ojos agudos brillando con una mezcla de curiosidad y escepticismo evidente. En su mente, la decisión de dejar que la conserje tocara el piano no era más que una forma de entretenimiento, una excusa más para que los estudiantes adinerados se burlaran. Pero la calma que vio en el rostro de Marta en ese momento lo dejó ligeramente desconcertado. Sin embargo, rápidamente apartó esa sensación, diciéndose a sí mismo que no había forma de que ella pudiera tocar una melodía decente. Era simplemente imposible. Sentada frente al majestuoso piano de cola, Marta sintió de repente que sus manos temblaban violentamente. No porque dudara de su habilidad, sino por la inmensa presión de todas las miradas escrutadoras y las risas burlonas que resonaban a su alrededor. Sabía muy bien que el pequeño mundo dentro de esa sala estaba esperando verla fracasar, esperando que tocara una nota incorrecta, esperando que se detuviera a mitad de camino para poder continuar con sus crueles burlas. El pensamiento casi le cortó la respiración y sus dedos parecían incapaces de moverse. Pasaron varios segundos en ese silencio espantoso, hasta que finalmente Marta inhaló profundamente, tratando de calmarse. Los recuerdos lejanos volvieron con fuerza, más vívidos que nunca. Recordó la primera vez que se paró sobre un gran escenario, cuando las manos de la joven Marta temblaban de la misma forma. Pero la música la había guiado a través de todos sus miedos. Ahora, después de tantos años en la oscuridad y el silencio, comprendía que solo la música podría ayudarla a superar este difícil momento. Y entonces, presionó suavemente la primera tecla. Un sonido claro y suave rompió el tenso silencio, haciendo que algunos estudiantes se enderezaran en sus asientos, atónitos. Pero casi de inmediato, se escucharon unas risitas desde el fondo de la sala, como si intentaran deliberadamente desconcentrarla. Madison esbozó una sonrisa fría. Su mirada se volvió aún más desafiante, como si creyera que aquellos sonidos débiles eran solo el comienzo de un fracaso inevitable. Marta cerró los ojos por un momento, respiró hondo una vez más y vertió todas las emociones y los recuerdos más hermosos de su vida en la yema de sus dedos. Cuando abrió los ojos, estaba completamente enfocada en el piano frente a ella. Sus dedos, curtidos y envejecidos, comenzaron a deslizarse suavemente por las teclas, cada nota sonando con dulzura pero con fuerza, expandiéndose por la sala como una ola suave, aunque cargada de energía. Pero las risas apagadas continuaban desde el fondo, como si quisieran desafiarla, haciendo que su corazón flaqueara otra vez. Por un breve instante, casi perdió la concentración, y sus dedos temblaron, provocando una nota ligeramente desafinada. Madison alzó una ceja de inmediato. Su sonrisa se intensificó como si dijera, «Lo sabía, no puedes hacerlo». Sin embargo, en lugar de detenerse o rendirse, Marta recobró la compostura y tocó con aún más fuerza y determinación. Cada nota siguiente fue ejecutada con todo su corazón y alma, como si utilizara la música para luchar contra toda la burla y el desprecio. Ya no era Marta, la frágil y anciana conserje. Ahora era la verdadera artista Marta, y el piano era el escenario que había anhelado volver a pisar alguna vez en su vida. Sus notas se hicieron más fuertes, más claras,
y las risas del fondo de la sala comenzaron a desvanecerse poco a poco. Madison frunció el ceño, su expresión cambiando a una mezcla de confusión e incomodidad. Jamás había imaginado que aquella pequeña mujer, a la que siempre había despreciado, pudiera producir sonidos tan hermosos. Y en ese momento, Marta supo que había superado el desafío más difícil de su vida. Pero no se detuvo allí. Sabía que esas eran solo las primeras notas, y lo que estaba a punto de hacer haría que todos en la sala comprendieran cuán equivocados habían estado al subestimarla. Estaba lista para dejar que la música la llevara más lejos, para elevarse por encima de toda burla y prejuicio, y así, por primera vez en su vida, vivir plenamente su más grande pasión. Mientras los dedos de Marta seguían deslizándose con suavidad sobre las teclas del piano, el sonido inicialmente débil dio paso a melodías suaves y profundas, completamente distintas a lo que los presentes habían esperado. En ese breve momento, cuando comenzó a tocar las primeras notas de Clair de Lune, una de las obras más hermosas e intrincadas de Debussy, la atmósfera en la sala de música de la Academia Willow Ridge cambió de repente, como si alguien hubiera usado magia para transformar una escena llena de burlas y frialdad en algo completamente diferente. El espacio cayó en un profundo silencio, y solo el sonido de los dedos envejecidos, pero llenos de emoción de Marta, resonaba suavemente, tocando el corazón de cada uno de los oyentes. Nadie reía ya, nadie susurraba ni se burlaba. Todos permanecían quietos, como hipnotizados por la música mágica y auténtica que brotaba del alma de aquella pequeña mujer, a la que, momentos antes, habían menospreciado y ridiculizado. Madison, quien hasta hacía poco había mirado a Martha con una mirada desafiante, ahora tenía sus brillantes ojos verdes abiertos de par en par, asombrada. La altiva y fría sonrisa que solía ser su expresión habitual había desaparecido por completo, reemplazada por una confusión que Madison jamás había mostrado antes en su corazón. En ese momento, la confianza absoluta que siempre había sido su escudo perfecto comenzaba a resquebrajarse, sustituida por una extraña sensación de inquietud. No podía creer que la mujer a la que siempre había menospreciado, a quien trataba como una simple distracción, pudiera producir una música tan hipnotizante, hermosa y auténtica. Los demás estudiantes en la clase compartían un asombro similar. Ninguno de ellos habría imaginado jamás que Marta, la anciana, pequeña y callada conserje, a la que siempre veían fregando los pasillos día tras día, poseía un talento musical tan increíble. Sus miradas, que al principio estaban llenas de burla y curiosidad, comenzaron a transformarse en respeto, mezclado con una admiración genuina, algo que nunca pensaron que llegarían a sentir por esa mujer. Pero quizás el más impactado en la sala en ese momento era el señor Grayson, de pie en la esquina, con las manos colgando sin fuerza a los lados. Su rostro, normalmente sereno y frío, se había puesto pálido, y sus ojos estaban bien abiertos por el asombro y la confusión. En todos sus años en la música y la enseñanza, nunca había sentido algo así. La revelación de que había estado completamente equivocado al subestimar las habilidades y el valor de alguien solo por su apariencia y su estatus social. Cada nota que Martha tocaba era un poderoso recordatorio de que la música no pertenecía a una sola clase, que el verdadero talento siempre encuentra la manera de brillar, incluso cuando está sepultado por una vida dura y por los prejuicios de la sociedad. El señor Grayson sentía ahora con claridad que había cometido un grave error al despreciar a Martha, al permitir que su orgullo y sus prejuicios nublaran sus ojos y su corazón ante el talento real. Cuanto más escuchaba el sonido bello y refinado de Clair de Lune resonando en el aula, más profundamente comprendía el señor Grayson que no solo había juzgado mal a Martha, sino que también estaba perdiendo el verdadero valor de ser maestro, de ser un verdadero artista musical. Su corazón se sentía oprimido por el arrepentimiento y la vergüenza. Por primera vez, se vio a sí mismo como alguien pequeño e insignificante frente al verdadero poder del arte y al coraje de la mujer, a la que siempre había despreciado, ahora sentada frente al piano. Marta continuaba tocando, con los ojos completamente sumidos en el mundo de la música, sin sentir ya la presión ni la preocupación por las miradas a su alrededor.
Para ella, lo único que quedaba eran los hermosos recuerdos de su juventud, de los sueños musicales que no pudo realizar y del amor infinito que siempre había sentido por las artes. Sus manos envejecidas y encallecidas parecían cobrar nueva vida con cada nota, llevando consigo todo el dolor, la alegría, la esperanza e incluso los arrepentimientos más profundos de su vida. Toda la sala estaba envuelta en aquella música impresionante, y nadie recordaba a la pequeña y anciana conserje frente a ellos. Ahora, Marta era verdaderamente la única artista en el lugar, la artista que estaba conmoviendo los corazones de todos aquellos orgullosos y arrogantes espectadores. La artista que había usado la música para derribar todos los prejuicios y burlas. Cuando las notas finales de Clair de Lune se desvanecieron suavemente en el aire, la sala quedó en un silencio absoluto. Un silencio que nadie se atrevía a romper. Las miradas asombradas y con los ojos bien abiertos de Madison, los demás estudiantes y el señor Grayson estaban fijas en la pequeña mujer junto al piano, como si esperaran que algo más sucediera. Y en ese breve momento, Marta levantó la vista, encontrando por primera vez las miradas de todos los presentes, con unos ojos llenos de fuerza y dulzura, como si dijera que, al fin, había recuperado su verdadero valor, que ya no era la mujer invisible y desestimada. Al contrario, había logrado que todos en esa sala se replantearan en silencio a sí mismos, sus creencias y aquello que habían estado persiguiendo en la vida. Mientras las notas finales de Clair de Lune se perdían en la quietud de la sala, todos permanecían inmersos en un estado de incredulidad casi imposible de comprender. El aire se había congelado, un silencio profundo se extendía, como si nadie se atreviera a hablar por temor a romper el momento mágico que acababa de suceder. Las miradas, aún atónitas y estupefactas, seguían fijas en la pequeña mujer sentada al piano, sus frágiles manos reposando suavemente sobre las teclas, temblorosas pero llenas de orgullo. En medio de ese silencio, Madison Harrington, quien siempre había destacado por su absoluta confianza, se encontraba ahora incapaz de mantener su expresión altiva habitual. Sus ojos azules, típicamente fríos y afilados, ahora mostraban confusión, mezclada con duda y un atisbo de vergüenza. Lentamente, Madison giró la cabeza para mirar a sus amigas, esperando encontrar los gestos de aprobación habituales. Pero esta vez no encontró más que miradas silenciosas, rostros llenos de reflexión profunda y contemplación. Quizás, por primera vez en su vida, Madison sintió con claridad que su poder y su arrogancia no eran suficientes para cambiar la realidad que acababa de desplegarse en la esquina del aula. El señor Grayson permanecía inmóvil, como si intentara recuperar el aliento tras el impacto que acababa de experimentar. Sus ojos seguían fijos en el piano, antes de deslizarse lentamente hacia la señora Marta, la mujer a la que alguna vez había despreciado, sin dudarlo, tratándola como una simple broma. Los prejuicios, la arrogancia y la creencia en su propio poder absoluto que siempre había mantenido, de pronto se sintieron frágiles, como un muro que alguna vez fue sólido y ahora estaba agrietado sin posibilidad de reparación. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de silencio, el señor Grayson dio un paso al frente, carraspeando suavemente, como si intentara disimular la clara incomodidad en su rostro. Sus pasos ya no eran firmes como de costumbre, sino lentos y vacilantes, como si tratara de aferrarse al último vestigio de orgullo mientras se enfrentaba a la señora Marta. Habló con dificultad, su voz traicionando un evidente esfuerzo. Yo, yo nunca imaginé que usted pudiera tocar tan bien, admitió, cada palabra saliendo con esfuerzo y amargura, como si se viera obligado a reconocer una derrota humillante frente a todos los estudiantes sobre los que antes había ejercido un control absoluto. Las palabras del señor Grayson dejaron atónito al salón. Era la primera vez que lo escuchaban elogiar a alguien que alguna vez había menospreciado. Aunque fue un cumplido reticente, para todos los presentes fue un reconocimiento significativo, lo bastante fuerte como para romper la imagen del maestro frío y arrogante que siempre habían conocido. Sin embargo, en lugar de bajar la cabeza en silencio y aceptar el elogio, como él esperaba, la señora Marta levantó lentamente la cabeza por primera vez, encontrando su mirada directamente. Sus ojos brillaban ahora con una fuerza determinada,
suavizada por la bondad de quien ha vivido una larga vida llena de experiencias. Había pasado demasiado tiempo en las sombras de la invisibilidad y había decidido no permitir que nadie más menospreciara ni negara su valor. Con una voz cálida pero firme, Marta respondió con fuerza y convicción frente a todos los presentes, especialmente ante el hombre que más la había irrespetado. El talento no necesita permiso para ser reconocido, pero quienes tienen poder deben aprender humildad para poder verlo. Sus palabras resonaron como una declaración valiente, removiendo los corazones de todos los que estaban allí. No fue solo un recordatorio para el señor Grayson, sino un mensaje profundo para los jóvenes poderosos como Madison, y para cualquiera que alguna vez la hubiera subestimado. Las palabras de Martha fueron como una campana poderosa, atravesando cada prejuicio y cada barrera invisible que siempre había existido en el corazón de cada persona en ese salón. El rostro del Señor. Grayson palideció, y en sus ojos se reveló por un momento una vergüenza que no pudo ocultar. Jamás imaginó que algún día, una mujer anciana y pequeña, a quien antes consideró inferior, lo haría cuestionarse tan profundamente. La amargura que ahora sentía no solo se debía a haberla juzgado mal, sino porque comprendió que había perdido lo más valioso. Un maestro y un músico deben tener humildad y la capacidad de reconocer el verdadero valor de cada ser humano. Madison permanecía en silencio, con la mirada baja, sintiéndose más confundida que nunca. Por primera vez en su vida se enfrentaba a la dura verdad de que el poder, el estatus y el dinero no podían darle control sobre todo. Se dio cuenta de que acababa de presenciar otro tipo de poder, uno real, el poder del verdadero talento y del coraje para defender el propio valor. El aula se sumió en un profundo silencio, pero ya no era un silencio de expectativa o burla. Era el silencio de quienes acababan de experimentar un despertar poderoso, un cambio profundo en su percepción del verdadero valor de la humanidad. Las palabras de la señora Martha no fueron solo una afirmación contundente, sino el inicio de un cambio significativo que, desde ese momento, transformaría para siempre la manera en que todos veían el mundo y a sí mismos. Justo después de sus palabras, un profundo silencio llenó el aula por unos segundos, como si todos contuvieran el aliento para asimilar lo que acababan de escuchar. Pero solo un momento después, como una ola inesperada que arrasaba con toda duda, el salón estalló en un estruendoso aplauso, más fuerte y poderoso que nunca, expresando una sincera admiración por la mujer que acababa de enseñarles el verdadero significado del talento y el valor. Al principio, los aplausos vinieron de unos pocos estudiantes al fondo del aula, pero pronto se extendieron por todo el salón, fusionándose en un sonido resonante, como si intentaran compensar todos los momentos en los que, consciente o inconscientemente, habían ignorado o despreciado a Marta. Cada palmada estaba llena de arrepentimiento, respeto y gratitud por la lección que acababan de recibir, que nunca se debe menospreciar a nadie por su apariencia, su estatus o su riqueza. En medio de ese mar de emoción, Marta permanecía de pie junto al piano, sus ojos brillando con una luz cálida y suave que tal vez no había aparecido en mucho tiempo. Bajó ligeramente la cabeza, sin decir nada más. Pero su rostro ya no era el de una persona despreciada, sino el de una artista llena de orgullo y dignidad. Por primera vez en muchos años, sentía que ya no era invisible, y que su talento, perseverancia y coraje finalmente habían sido reconocidos por el mundo exterior. Mientras tanto, Madison Harrington, sentada en silencio en la esquina del aula, sentía como si un fuego ardiera en su interior. Su corazón estaba lleno de ira, pero también de una profunda impotencia y desesperación. Era la primera vez que Madison comprendía claramente que su riqueza, su poder y su apariencia perfecta se volvían completamente insignificantes frente a la verdadera fuerza de alguien a quien alguna vez había menospreciado. Los aplausos, las miradas respetuosas que sus compañeros dirigían a Martha, hacían que Madison se sintiera una extraña en un mundo que antes había sido suyo. Siempre había creído que el poder, la riqueza y la fama eran suficientes para controlar todo, pero ahora enfrentaba la dura verdad. El verdadero talento y el valor humano nunca podrían medirse con dinero o influencia. Por primera vez, Madison se sentía pequeña,
fuera de control y completamente impotente ante la situación. Intentó mirar a su alrededor, esperando encontrar simpatía en la amiga que antes había controlado y manipulado con facilidad. Pero nadie respondió a su mirada. Ya no la miraban con admiración ni con miedo, como solían hacerlo. En cambio, toda la atención estaba ahora centrada en Martha, quien hasta hace poco había sido el blanco de sus burlas. La ira de Madison ya no estaba dirigida hacia Martha. Ahora se dirigía a sí misma y a todo en lo que alguna vez creyó. Estaba furiosa porque comprendía que ella era la verdadera perdedora en el juego de poder que había creado. Estaba enojada porque, en ese instante, los valores que había considerado absolutos, los que le habían dado poder sobre otros, se convertían en ilusiones, desvaneciéndose justo ante sus ojos. Al mismo tiempo, el señor Grayson, quien hasta entonces había permanecido en silencio en una esquina del salón, sintió por primera vez que realmente había fracasado. Frente a una alumna como Madison, que había consentido durante años, comprendió que había contribuido a fomentar su arrogancia y sentido de superioridad al alimentar la discriminación, exaltando la riqueza y el estatus por encima del talento real y el valor humano. Este amargo despertar lo dejó inmóvil, incapaz de pronunciar una sola palabra, profundamente sumido en la vergüenza y el arrepentimiento. El sonido de los aplausos fue desvaneciéndose poco a poco, pero el cambio en el corazón de cada persona había quedado grabado para siempre. Marta se levantó lentamente, se alejó del piano con paso sereno y se dirigió hacia la puerta del aula. Todos los estudiantes la miraban en silencio, con respeto. Nadie se atrevía a reír, susurrar o burlarse de ella de nuevo. Las miradas que la seguían ahora estaban llenas de admiración, gratitud y una profunda reverencia. Antes de salir del salón, Marta se volvió a mirar a todos una última vez. En sus ojos no había reproche ni ira, solo una dulzura y compasión que solo aquellos que han atravesado mucho sufrimiento pueden poseer. No necesitaba decir nada más, porque lo que había expresado a través de su música y su firmeza era ya la lección más clara para todos. Al salir del aula, el ambiente quedó en un profundo silencio, pero lleno de significado. Los estudiantes se miraron entre sí, sintiendo por primera vez que acababan de presenciar algo mucho más grande que cualquier clase o lección que hubieran recibido. Por primera vez, entendieron claramente que el verdadero valor de una persona nunca puede medirse por el poder, el estatus o la riqueza. Madison permaneció sentada, observando cómo la figura de Martha desaparecía por el pasillo. Su corazón parecía a punto de estallar de rabia e impotencia, pero dentro de ella también empezaba a asomarse una sensación nueva y desconocida, algo similar a la humildad. Tal vez la primera vez que realmente entendía lo que esa palabra significaba. Y en ese momento, todos sabían que, a partir de ahora, ninguno de ellos volvería a mirar al mundo, ni a sí mismos, de la misma manera. Había ocurrido un despertar profundo, y aunque fuera pequeño o grande, el cambio los acompañaría para siempre, como una lección imborrable sobre el verdadero valor de cada ser humano. Justo cuando la pequeña y orgullosa figura de la señora Martha desapareció por el umbral de la puerta, el aula permaneció envuelta en un silencio denso, como si todos aún intentaran comprender lo que acababan de vivir. Pero en ese mismo instante, en medio de aquella pausa reflexiva, una voz, suave pero firme, resonó desde la puerta, haciendo que todos se sobresaltaran y se volvieran. «Lo he escuchado todo», dijo la señora Collins, una mujer serena, siempre respetada por su seriedad y sentido de la justicia, mientras entraba lentamente al aula. Se detuvo allí, con una mirada firme pero cálida, dirigida hacia la señora Martha, quien se detuvo sorprendida al oír su nombre. La señora Collins no era una profesora conocida por su autoridad ni por su presencia imponente como el señor Grayson, pero era querida por alumnos y colegas por su integridad, su dedicación y su capacidad de reconocer el verdadero valor en cada persona. Nadie sabía que, desde hacía tiempo, ella había estado escuchando en silencio las melodías que la señora Martha tocaba cada noche. Un descubrimiento accidental, pero destinado. Y ahora,
De pie frente a un salón que acababa de despertar de forma profunda, la señora Collins sabía que era el momento de alzar la voz y proteger el talento que, sin querer, había descubierto. La señora Collins dio un paso más hacia Martha, con los ojos brillando de respeto y sinceridad. Un talento como el suyo no debería desperdiciarse más, dijo. Quisiera invitarla a participar en el concierto escolar de la próxima semana. Sus simples palabras resonaron como un trueno en medio del silencio. Dejando a toda la clase atónita, los estudiantes intercambiaron miradas de asombro, tratando de comprender el inesperado giro de los acontecimientos que se desarrollaban ante ellos. Pero quizás nadie estaba más sorprendido y desconcertado que Madison y el señor Grayson. Madison, quien siempre había creído ser la única estrella brillante de la escuela, se sintió invadida por un choque y una confusión abrumadores. La señora Collins jamás le había hecho un cumplido directo, ni había ofrecido una invitación para actuar a alguien que no fuera un estudiante famoso, rico o privilegiado. En ese instante, Madison sintió que la posición y el poder que siempre había sostenido con firmeza se le escapaban de las manos. Una oleada de rabia mezclada con impotencia la invadió con más intensidad que nunca. Mientras tanto, de pie justo a su lado, el señor Grayson sintió que su orgullo, cultivado cuidadosamente durante años, había recibido un golpe devastador. La invitación de la señora Collins no era solo una oportunidad para tocar. Era una declaración audaz e inequívoca de que él había estado completamente equivocado al ignorar y subestimar el talento de esa mujer. Fue como un juicio público ante todos sus alumnos, haciéndolo sentir avergonzado y humillado hasta el punto de no poder levantar la cabeza. La señora Collins permanecía firme, inquebrantable ante las miradas atónitas y escépticas de toda la clase. Se acercó suavemente a la señora Martha y con una voz suave pero alentadora continuó. He escuchado tu música desde hace tiempo, pero no sabía quién era la verdadera creadora hasta hoy. Señora Martha, tu música no solo es hermosa, sino que lleva una fuerza y una profundidad que rara vez se encuentran. Mereces estar en un gran escenario, donde todos puedan escucharla, donde tu verdadero talento sea valorado como debe ser. Sus palabras fueron como una brisa suave, pero poderosa, que se coló en el corazón de la señora Martha, dejándola profundamente conmovida. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, y sus manos envejecidas temblaron al colocarlas sobre su pecho, como si intentaran contener la oleada de emociones que surgían en su interior. Por primera vez en muchos años de silenciosa resignación, sintió un reconocimiento claro, no por lástima, sino desde un corazón sincero, lleno de comprensión y respeto genuino. La clase entera guardaba silencio. Nadie se atrevía a hablar, mientras todos presenciaban algo que iba mucho más allá de lo que jamás habrían imaginado. Madison bajó la cabeza, mordiéndose el labio para ocultar la rabia y la impotencia que sentía. Percibía con claridad que, en ese momento, toda la riqueza, el poder y el estatus social en los que siempre se había apoyado ya no significaban nada. El señor Grayson permanecía inmóvil, con el rostro pálido por el impacto y el amargo sabor de la derrota. En su corazón no solo había vergüenza, sino también un profundo arrepentimiento por haber perdido la oportunidad de ser el primero en descubrir y nutrir aquel talento. La señora Martha miró alrededor del aula, sintiendo el cambio profundo que comenzaba a ocurrir en los corazones de todos los presentes. Finalmente, asintió suavemente, con los ojos llenos de gratitud y orgullo, y se volvió hacia la señora Collins, la única que había tenido el valor de ver y defender el talento que ella había guardado en silencio durante tanto tiempo. Gracias, señora Collins. Acepto tocar. Sus simples palabras iluminaron nuevamente la sala, pero esta vez no hubo asombro ni incredulidad. En su lugar, hubo una comprensión profunda de que esta no era solo una oportunidad para la señora Martha, sino para que todos despertaran y cambiaran, y comprendieran que un verdadero talento nunca llega demasiado tarde para ser reconocido, siempre que se tenga el valor de verlo con un corazón sincero y verdadera humildad. Mientras las palabras sinceras y poderosas de la señora Collins aún resonaban suavemente en su mente, la señora Martha salió lentamente por la puerta del aula, esta vez no con el peso habitual de la vergüenza o la invisibilidad,
sino con un corazón que se sentía ligero y extrañamente libre. El camino familiar hacia la pequeña iglesia le pareció más corto ese día, más liviano, como si por primera vez en muchos años ya no cargara con el peso del miedo ni la duda. El cielo había tomado los tonos del atardecer y el resplandor suave del sol poniente bañaba las calles con una cálida luz anaranjada, como si abrazara dulcemente a la señora Marta, una mujer que acababa de redescubrir su verdadero valor. Sus pasos eran ligeros pero firmes, el sonido de sus pisadas resonando suavemente sobre el viejo sendero empedrado, mezclándose con la tranquila armonía del anochecer. Al llegar a la puerta de la iglesia, se detuvo por un momento, respirando profundamente, percibiendo claramente el aroma familiar de la madera antigua y la quietud del lugar. Durante décadas, ese lugar había sido su compañero silencioso, testigo de todas las lágrimas, suspiros y esperanzas frágiles que había depositado a través de las teclas del viejo piano. Al entrar en la iglesia, cerró suavemente la puerta de madera tras de sí, separándose por completo del mundo exterior. El espacio familiar, con sus antiguos bancos, luces tenues y especialmente el piano antiguo en el centro de la sala, la esperaba como siempre paciente. La señora Marta se acercó al piano, con sus manos envejecidas temblando levemente, su corazón desbordado por una emoción indescriptible, una mezcla de alegría y sentimiento profundo. Sentada frente al piano que tan bien conocía, sintió que su corazón latía con fuerza, cada latido resonando con claridad, como si le recordara que ese momento era completamente real. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de felicidad, alivio y libertad. Una libertad que había esperado durante tanto tiempo. Colocó suavemente sus dedos encallecidos sobre las antiguas teclas y comenzó a tocar. Las primeras notas resonaron, puras y suaves, pero llenas de vida, como si narraran la larga historia de su vida. Desde sus días de juventud, llenos de sueños y pasión, hasta los años vividos a la sombra del prejuicio, el miedo y la resignación. En el sonido resonante de la música, la señora Marta podía sentir con claridad cada recuerdo regresar, más vívido que nunca. Los días de su juventud, cuando se paraba en los grandes escenarios, llena de energía y amor por la música. Los aplausos del público, el orgullo en los ojos de sus padres. Aquellos momentos volvían a cobrar vida, tan reales y nítidos que sentía como si estuviera reviviendo su juventud apasionada. Pero al mismo tiempo, también veía con claridad los años dolorosos, cuando sus sueños y su talento fueron olvidados y sepultados por los prejuicios sociales, la pobreza y el color de su piel. Durante años había soportado en silencio. En muchas ocasiones pensó en renunciar a la música, la única cosa capaz de salvar su alma. Pero ahora, todo ese dolor ya no era una carga. Se había convertido en la fuerza que le permitía reconocer su verdadero valor. Con cada nota que resonaba, sus lágrimas fluían aún más. Pero con esas lágrimas, llegó también su primera sonrisa genuina de felicidad en muchos años. Sus labios se curvaron en una sonrisa suave y sincera. Una sonrisa de libertad y liberación, como si acabara de recuperar una parte enorme de sí misma que había perdido a lo largo de su vida. Su música seguía resonando por toda la pequeña iglesia, como si estuviera acariciando y sanando las heridas del corazón que habían habitado por tanto tiempo en ese espacio. Ya no existían Madison, ni Grayson, ni ojos burlones y curiosos. Solo estaban ella, el piano y la música, lo único que verdaderamente comprendía su corazón. En ese momento, no quedaba en el corazón de la señora Martha lugar para el miedo, el dolor o la inseguridad. En su lugar se hallaba una profunda sensación de paz, libertad y verdadera felicidad. Ya no tenía que ocultar su talento ni soportar el desprecio de nadie. Había sido reconocida por su propia capacidad y por la pureza de su corazón, y eso le había otorgado una libertad absoluta que nunca antes había conocido. Cuando la música terminó, el espacio volvió al silencio. Pero era un silencio cargado de emoción. La señora Marta alzó la mirada hacia la suave luz que entraba por la ventana de la iglesia. Sus ojos aún brillaban por las lágrimas,
pero sus labios llevaban ahora una sonrisa verdaderamente serena y feliz. Susurró suavemente, como si hablara consigo misma. Por fin, soy libre. Y en ese instante, comprendió que esa no era solo su liberación, sino una afirmación poderosa del valor real de cada persona. Que nunca es tarde para reclamar el derecho de vivir plenamente con la propia pasión y talento. La señora Martha había regresado a sí misma, y esta vez sabía con certeza que nadie podría arrebatarle su alegría y libertad otra vez. Los días pasaron rápidamente, y finalmente llegó el concierto comunitario en la Academia Willow Ridge. Esa noche, el gran auditorio de la escuela estaba repleto de personas, todas esperando con ansias un evento especial que sabían que sería inolvidable. Las luces del escenario brillaban intensamente, y el público, vestido con sus mejores galas, ocupaba cada fila de asientos. Pero, a diferencia de presentaciones anteriores, esta vez no estaban allí para presenciar los números habituales de los estudiantes más talentosos, sino para recibir a una mujer especial cuya historia se había esparcido rápidamente por toda la comunidad. A un costado del escenario, Madison Harrington permanecía en silencio por primera vez, sin ser el centro de atención. Sus fríos ojos azules, ahora suavizados por la duda y una leve tristeza, observaban cómo toda la atención se centraba en alguien a quien ella una vez había despreciado. Madison comprendía con claridad que el poder, el estatus y la riqueza en los que siempre había confiado no eran suficientes para controlar el afecto genuino y la admiración de los demás. En su interior crecía una amarga sensación de impotencia, pues por primera vez entendía lo que se siente al estar fuera del foco de atención al que tanto se había acostumbrado. Cerca de allí, el señor Grayson permanecía sentado en silencio, con la mano descansando sobre su rodilla, temblando levemente por la ansiedad y los nervios. Antes, el dueño absoluto del escenario, ahora era solo un espectador más. Sus ojos ya no mostraban la confianza ni la arrogancia habituales, sino que estaban llenos de vergüenza, arrepentimiento y un dejo de culpa por haber menospreciado a alguien que ahora todos estaban allí para honrar. Hoy, por primera vez, el Señor. Grayson sentía verdadera humildad, algo que nunca había experimentado antes. Entonces, las luces del escenario se atenuaron, y una figura pequeña, pero llena de dignidad, emergió desde detrás de las cortinas. Era la señora Martha. Apareció con un vestido elegante, su rostro ligeramente maquillado, pero irradiando felicidad mientras caminaba hacia el gran piano en el centro del escenario. Los aplausos estallaron por todo el auditorio. Una bienvenida respetuosa y sincera para ella. En ese momento el corazón de la señora Martha latía con fuerza, pero esta vez no era por miedo. Era por una emoción profunda y una alegría como nunca antes había sentido. Los aplausos no eran por lástima, sino porque finalmente reconocían su valor y talento, algo que había estado oculto durante décadas. Ella inclinó suavemente la cabeza en señal de agradecimiento, con los ojos llenos de lágrimas, pero rebosantes de orgullo y una profunda gratitud. Al sentarse frente al piano, todo el ruido en el auditorio se desvaneció de inmediato. El espacio entero pareció contener el aliento, esperando que su música llenara el aire. La señora Martha respiró hondo, cerró los ojos por un momento y comenzó a tocar. La música fluyó con claridad y gracia, suave pero poderosa, cargada de todas las emociones más profundas de su vida. Alegría, dolor y la libertad que acababa de encontrar. Las notas se extendían por el auditorio con delicadeza pero con fuerza, como si cada una llevara su propio mensaje, tocando profundamente los corazones de quienes escuchaban. La audiencia no solo escuchaba la historia de vida de la señora Martha, también se veían reflejados en ella. Sus sueños no cumplidos, sus miedos, los prejuicios que habían creado o sufrido. Todos sintieron que estaban presenciando algo verdaderamente especial, algo mucho más profundo que una simple presentación. Madison permanecía en silencio, escuchando, y por primera vez su mirada se suavizó. Comprendía de verdad el significado de respetar el verdadero valor de cada persona. Se dio cuenta de que el valor de alguien no se compra con dinero ni poder, y por primera vez lo entendió profundamente, con total claridad. El señor Grayson bajó la cabeza,
sus ojos cargados de reflexión, sin rastro alguno de arrogancia. Sabía que desde ese día jamás volvería a mirar al mundo ni a sus alumnos de la misma forma. Había comprendido, por fin, que el verdadero valor no reside en el estatus social, sino en el corazón y en la perseverancia para superar todos los desafíos y prejuicios. La música terminó entre una ovación ensordecedora, tan prolongada que parecía no querer terminar. La señora Martha se puso de pie, hizo una reverencia al público una vez más, y su rostro se iluminó con una sonrisa verdaderamente radiante y llena de alegría. Había cumplido su sueño de toda la vida, no por fama, riqueza o poder, sino por vivir plenamente con el talento y el valor que tanto había protegido durante tantos años de dolor y lucha. En medio de los aplausos, una voz suave comenzó a hablar, llegando a todos los rincones del auditorio, entregando el mensaje más sincero y profundo. El valor de una persona no viene del dinero ni del estatus social. El verdadero valor está en el corazón y en la perseverancia para superar el prejuicio. El verdadero talento siempre encontrará su propia luz. La historia de la señora Martha no terminó allí. Comenzó a extenderse como un poderoso recordatorio de que cada persona merece ser reconocida y valorada, no por su riqueza, poder o apariencia, sino por tener el coraje de vivir plenamente con su talento auténtico y su verdadero valor. Y que el talento verdadero, siempre, sin importar cuán duro sea el mundo, encontrará la manera de brillar. La historia de la señora Marta nos mostró que cada ser humano tiene un valor propio y que el talento verdadero siempre encontrará una forma de brillar, incluso cuando esté oscurecido por los prejuicios sociales o las dificultades de la vida. Nunca dejes que otros te definan, porque solo tú conoces tu verdadero valor. ¿Y tú? ¿Alguna vez has presenciado o vivido una situación donde el talento o el valor de alguien fue ignorado por su apariencia o por prejuicios? Comparte tu historia en los comentarios. Si esta historia te conmovió y quieres ayudar a difundir su mensaje, no olvides darle like, compartir este video y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias inspiradoras. Gracias por vernos y nos vemos en el siguiente video.